Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará diversas acciones de inconstitucionalidad, entre estas la número 6, diagonal 2018 y sus acumuladas 8, 9, 10 y 11, diagonal 2018. Acciones de inconstitucionalidad promovidas en términos de lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal, en este caso por diputados integrantes de la 63ª legislatura del Congreso de la Unión, también por senadores integrantes de la 63ª legislatura, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales y el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional sustancial, importantes diversos artículos que son estudiados en el contexto del proyecto que se presenta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se plantea puntos fundamentales respecto del tema que es materia de las acciones de inconstitucionalidad y que es precisamente la impugnación de la Ley de Seguridad Interior, un elemento importante vinculado precisamente al decreto que establece esta ley y que data del 21 de diciembre del año 2017. Un asunto importante cuando constitucionalmente se estudia este concepto de seguridad interior vinculado al concepto también de seguridad nacional y al concepto de seguridad pública y de acuerdo al diverso ámbito de competencias y atribuciones de los poderes en el Estado mexicano, de acuerdo al planteamiento que se da en los diversos apartados de este proyecto que fundamentalmente contiene 4 grandes apartados A, B, C y D, correspondientes al ámbito de la seguridad interior y al estudio también que se establece del concepto de seguridad nacional, además del concepto de seguridad pública como un elemento fundamental para determinar cuál es el alcance de esta ley de seguridad interior en el ámbito constitucional en el Estado mexicano. Un planteamiento que lleva al primer análisis respecto del tema A, que establece la situación correspondiente al procedimiento legislativo, al alcance en el ámbito legislativo, de acuerdo a esta consideración de la Ley de Seguridad Interior y determinar si el legislador en su momento podía legislar acerca de este ámbito de seguridad interior, como se dio precisamente en la ley correspondiente. Un análisis que fundamentalmente se establece a partir de lo que establecen el artículo 73, fracción 29ª, inciso M de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a esta facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia y también importante, fundamental, el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política Federal, donde se establece la referencia respecto de seguridad nacional y de seguridad interior y determinar en su momento la situación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley de seguridad interior en el contexto de estos artículos de la Constitución Política Federal y otros que son fundamentales, importantes para el análisis de este primer tema respecto de la facultad para legislar en esta materia, que es uno de los apartados fundamentales de los 4 a que nos hemos referido. Un elemento importante también en el contexto de diversos artículos de la Constitución Política Federal, entre los que destacan el artículo 129, además del artículo 29, 119 de la Constitución Política Federal, un alcance importante en el ámbito constitucional para determinar precisamente este esquema de la Ley de Seguridad Interior y la participación de las Fuerzas Armadas en este esquema de orden constitucional que habrá de determinar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y establecer el estudio, como hemos señalado, de este concepto de seguridad interior,
también de lo que respecta a seguridad nacional y seguridad pública. El proyecto presenta elementos importantes respecto de análisis de diversos artículos que son impugnados en esta Ley de Seguridad Interior y del decreto mismo que en su conjunto ha sido impugnado en acciones de inconstitucionalidad y que establece también elementos importantes en el estudio respecto a artículos de la Ley de Seguridad Nacional como elemento importante para determinar el alcance del concepto fundamental de estas impugnaciones respecto de la seguridad interior y establecer si existen precisamente las connotaciones que establezcan diferencias entre estos conceptos importantes para definir precisamente el alcance de esta ley que ha sido impugnada en diversos artículos y en el decreto mismo respecto de las facultades para legislar en esta materia y la determinación del alcance fundamentalmente de estos artículos en el primer apartado respecto de las facultades del legislador en lo que hemos señalado como el artículo 73 en la fracción 29ª, apartado M, que establece elementos importantes que habrá de estudiar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar cuál es el alcance en el ámbito constitucional respecto de estas facultades legislativas. También el artículo 89 con la participación del Poder Ejecutivo Federal y del Presidente de la República respecto de estas consideraciones de seguridad nacional y de seguridad interior e ir definiendo precisamente cuál es la connotación de estos conceptos importantes en el Estado mexicano, una situación que lleva a unas consideraciones respecto del Estado, el alcance de las acciones respecto de la seguridad interior y de la seguridad nacional como elemento fundamental en este caso, y apartados que son 5 en este primer tema A son precisamente el alcance de estas facultades del legislador en términos de los artículos a que hemos referido, y también otro de los elementos, el segundo de los puntos en este tema A, es precisamente la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en lo que corresponda de la incidencia de este esquema de seguridad interior y la legislación correspondiente en esta materia, si tendría o no la afectación correspondiente al ámbito de actuación de los pueblos y comunidades indígenas y la consulta correspondiente en términos de tratados internacionales y del propio artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un tercer elemento, un tercer tema importante respecto de las facultades y en este ámbito la distribución de competencias en el ámbito precisamente de la seguridad como elemento importante respecto de las competencias y atribuciones en materia de seguridad y seguridad pública como un elemento fundamental en el estudio que establece en este primer tema A el proyecto correspondiente. Estos son algunos de los elementos de orden constitucional importantes a tener en cuenta en el seguimiento de estas acciones de inconstitucionalidad que acumuladas plantean precisamente el estudio de diversos rubros en el Estado mexicano que se establecen a partir de diversos artículos de la Constitución Política Federal, entre otros el artículo 1, artículo 6, 14, 16, también artículos importantes respecto de lo que contiene el artículo 29 de la Constitución Política Federal como elemento fundamental en el estudio de esto que es la seguridad interior, y también artículos como el 73, artículo 129, vinculado también a este esquema de seguridad interior y de seguridad nacional, el artículo 89, fracción 6 de la Constitución Política Federal, entre otros que resultan fundamentales para determinar la actuación del Estado mexicano respecto de la definición de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, entre otros artículos, también el artículo 124, importante en la definición de este esquema de participación de las diversas instancias en el Estado mexicano, y son elementos a tener en cuenta en el seguimiento de estas acciones de inconstitucionalidad, expedientes número 6, diagonal 2018 y sus acumuladas 8, 9, 10 y 11, diagonal 2018. Estas son las acciones de inconstitucionalidad que analizará el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa.
Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Qué bueno que me dice. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 115 ordinaria, celebrada el jueves 8 de noviembre del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. ¿Tienen alguna observación? Si no lo hay, en votación económica se aprueba. Queda aprobada el acta y continuamos, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8, 9, 10, 11, 16 y 21, todas de 2018, promovidas respectivamente por diversos diputados integrantes de la 63ª legislatura del Congreso de la Unión, diversos integrantes de la 63ª legislatura del Senado de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Partido Político Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, demandando la invalidez del decreto por el que se aprueba la Ley de Seguridad Interior, bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, son procedentes y parcialmente fundadas la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018 y 11/2018. Segundo, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 9/2018. Tercero, es improcedente la acción de inconstitucionalidad 10/2018. Cuarto, se reconoce la validez de los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, fracciones primera, segunda, cuarta, quinta, séptima, octava y novena. Quinto, séptimo, décimo, décimo primero, 12, 13, 14 y 15, párrafo primero. 17, 18, párrafo primero. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, así como segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Seguridad Interior, con la salvedad de las porciones normativas que de los artículos cuarto, fracciones primera, segunda y cuarta, y 11º, párrafos primero y segundo, se invalidan en la presente ejecutoria y son objeto de precisión en los siguientes puntos resolutivos. Quinto, se declara la invalidez de las hipótesis siguientes. Primera, la expresión por sí o contenida en la fracción primera del artículo cuarto de la Ley de Seguridad Interior. Segunda, las porciones normativas que afecten los principios establecidos en el artículo tercero y las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país, las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general del artículo cuarto, fracción segunda de la Ley de Seguridad Interior. Tercera, la expresión por sí o contenida en la fracción cuarta del artículo cuarto de la Ley de Seguridad Interior. Cuarta, la fracción décima del artículo cuarto de la Ley de Seguridad Interior. Quinta, el artículo sexto de la Ley de Seguridad Interior. Sexta, el artículo octavo de la Ley de Seguridad Interior. Séptima, el artículo noveno de la Ley de Seguridad Interior. Octava, la expresión por sí o contenida en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior. Novena, la expresión por sí o contenida en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior. Décima, el último párrafo del artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior que dice: aquellas amenazas a la seguridad interior que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables. Décimo primera, el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Seguridad Interior que dice: las condiciones y vigencia de la declaratoria de protección a la seguridad interior podrán modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior. Las modificaciones y prórrogas deberán notificarse y publicarse de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente ley. Décimo segunda, el artículo 16 de la Ley de Seguridad Interior. Décimo tercera, el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Seguridad Interior que dice: en ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. Décimo cuarta, el artículo 26 de la Ley de Seguridad Interior y décimo quinta, el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. Sexto, se declara la invalidez por extensión de, primero, la fracción tercera del artículo cuarto de la Ley de Seguridad Interior y segundo, el artículo 25 de la Ley de Seguridad Interior. Séptimo,
se condena al Congreso de la Unión a emitir la hipótesis normativa de la fracción 10ª del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, en la que se define el uso legítimo de la fuerza en términos de las disposiciones legales que al efecto se emitan en el instrumento que se estime pertinente, haciéndose en su caso en la referida fracción la remisión correspondiente, lo cual deberá cumplirse dentro del siguiente periodo ordinario de sesiones. Octavo, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión. Y noveno, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Como hemos acostumbrado, pongo a su consideración la propuesta en sus considerandos primero y segundo relativos a la competencia de este tribunal y a la oportunidad de las demandas. ¿Alguna observación al respecto? Si no la hay, en votación económica se aprueba. Quedan en consecuencia aprobados los considerandos primero y segundo. El tercero es el que se refiere a la legitimación de quien las interpone. ¿Alguna consideración, señor ministro Pardo? ¿Está a su consideración, señoras y señores ministros? Una aclaración de la legitimación. Sí, es una aclaración porque hay que corregir el número de firmas de la Cámara de Diputados. En el proyecto se asientan que son 174 y en realidad son 188 los diputados que firmaron la demanda de la acción de constitucionalidad. Desde luego haremos la corrección correspondiente. Gracias. Con esa observación del señor ministro está a su consideración la legitimación. Señora ministra Piña. Yo comparto los argumentos del proyecto en cuanto a la legitimación de los accionantes de la acción correspondiente a la Cámara de Diputados, al INAI y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No comparto la legitimación de la acción presentada por los senadores. De conformidad con el artículo 105, fracción segunda, inciso B de nuestra Constitución y numeral 62 de su ley reglamentaria, la demanda en que se ejercita la acción deberá estar firmada por cuando menos el 33% de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos. En este caso, el Senado de la República. Asimismo, atento a la fracción segunda del artículo 61 de la ley reglamentaria, la demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad debe contener, entre otros requisitos, los nombres y firmas de los promoventes. En el caso de las constancias, se advierte que en el escrito inicial aparecen 44 nombres y firmas y con posterioridad se adiciona uno más a través de su nombre y firma. El total serían 45 senadores. En el proyecto se toma en cuenta los 44 iniciales, pero hay uno posterior, serían 45. De los 45 promoventes, a mi juicio, yo advierto a simple vista que las firmas plasmadas en las páginas 522, 523, 536 y 537 no son autógrafas. Por tanto, no serían válidas para el cálculo del porcentaje necesario en relación con la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad. De manera que, sin tomar en cuenta estas 4 firmas, solo habría un 32.03 de los senadores, lo que, a mi juicio, hace evidente la falta de legitimación. La trascendencia de que se trate de una firma autógrafa en la promoción que se hace por escrito radica en que, como lo ha sostenido este alto tribunal, constituye un requisito indispensable para instar a un órgano jurisdiccional, sin el cual no puede establecerse voluntad y por ende equivale a la falta de firma de la promoción, es decir, no hay promoción por parte de esa persona.
Este criterio ha sido sustentado por este Tribunal Pleno en la jurisprudencia 12/90. En este sentido, y concretamente en el caso, la pericial, el desahogo de una pericial se requiere cuando es necesario conocimientos técnicos, pero cuando a juicio del juzgador no se trata en este caso son copias las firmas, y eso yo lo advierto a simple vista, no se reúne el porcentaje y por lo tanto yo votaría en contra de la legitimación por parte de la Cámara de Senadores. Y tampoco comparto que el partido político Movimiento Ciudadano carezca de legitimación activa para promover acción de inconstitucional de esta acción, porque la ley y normas impugnadas no sean de materia electoral. Y en el proyecto únicamente existe este párrafo, se establece que este partido carece de legitimación porque no son de naturaleza electoral, pero que se explicará en el siguiente considerando. No comparto esta conclusión y en concordancia con la metodología del proyecto, las razones las explicaré en el considerando de causas de improcedencia en el que el proyecto analiza esta cuestión. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Mientras damos oportunidad a que el ministro ponente revise las constancias, simplemente quiero manifestarme que yo también estoy en contra de que se establezca que no hay legitimación activa por parte del partido político al que se refiere este apartado. Así voté en una reclamación en la sala, consecuentemente yo estaré en contra de este apartado y eventualmente también de la improcedencia que se analiza en el posterior, y me reservo para pronunciarme sobre las firmas. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Vamos a esperar que el señor ministro Pardo, ponente de este asunto, vea las hojas que señaló la señora ministra Piña. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Las estoy identificando para que las puedan analizar. Yo pues hago la propuesta dando por buenas esas firmas. Como decía la ministra Piña, pues ella aprecia a simple vista que no son originales, pero yo no tendría elementos para poder afirmarlo sin lugar a dudas, ¿no? La estoy terminando de marcar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Algún comentario, señores ministros? Señora ministra Luna. Voy a checar los... Bien, por favor. Es esta y a partir de esta. ¿Cuántos se necesitan para la...? 33 de 128. 33%. ¿43? 33%. Sí, pero en el número... 43. 43. Son 45.
El Senado. Sobre el Senado. Señora ministra, por favor. Gracias, señor presidente. Yo no tendría ninguna duda en que es una firma facsimilar, la que está en la hoja 522. La 523 no lo podría firmar con certeza. La 536 tampoco, pero sí también diría que es firma facsimilar la 537. Entonces yo descartaría 2 firmas. Me quedan 43, que serían suficientes o no. ¿Sí? Ok. Entonces yo nada más haría alguna salvedad. Gracias, señor presidente. No te lleves. Bien. ¿Alguna otra observación? Si no hay más observaciones, entonces tomemos votación respecto de la legitimación. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo creo que sí requerimos tomar un posicionamiento sobre el planteamiento que hace la señora ministra. Lo ortodoxo sería que se diera un espacio, que hubiera una pericial y que se determinara si esas firmas son autógrafas o no. Sin embargo, me parece que por la trascendencia del asunto que estamos resolviendo, yo estaría por la idea de aceptar la legitimación en atención al principio pro actione. En este momento tenemos duda, no podemos afirmarlo con absoluta certeza, y en causales de improcedencia siempre yo he sostenido que en caso de duda se debe admitir la procedencia de la acción, de tal suerte que yo en este caso, incluso sin revisar las firmas, toda vez que hemos tenido 3 integrantes del Pleno, la señora ministra que dice que sin asomo de dudas le parece que no son autógrafas, el ministro Pardo que dice que no lo podría manifestar de manera convincente, y la ministra Luna Ramos que tiene dudas al menos de 2 de ellas. Yo creo que en esta condición lo razonable sería, y así yo votaré a favor de la legitimación en atención al principio pro actione. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. El artículo 59 dice, de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105, dice: en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente a las disposiciones contenidas en el título segundo desde luego de la propia ley. Título segundo de las controversias, capítulo primero de las partes, artículo 11, primer párrafo. El actor, el demandado y en su caso el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Yo entiendo el posicionamiento de la señora ministra Piña, pero no hay una prueba en contrario, es una inferencia que nosotros estamos haciendo aquí. La señora ministra Piña plantea una tesis, la ministra Luna piensa que de 2 tienen una condición dubitativa, una se genera esta condición. Creo que esta condición de falta de legitimación, porque no están debidamente o no, debía haber sido argumentada y señalada como una prueba por las propias partes. Me parece difícil que nosotros en este momento, estando, y como lo decía muy bien el ministro Saldívar, estando ya corriendo la vista del asunto, veamos cuáles sí y cuáles no nos parecen, cuál tiene una condición o no, en fin, hoy hay muchos mecanismos de reproducción de firmas, etcétera, etcétera. Entonces a mí también me parece difícil, teniendo nosotros esta carga para generar la acción de las partes en controversias y en acciones, por la relación que señalaba de remisión de un precepto a otro, que se pueda dar esta condición. En todo caso, la ministra Luna tiene mucho más experiencia que yo, conoce y ha visto muchos más constancias judiciales que yo me podría tener al juicio de ella, y en ese sentido la cuenta me sigue dando en 43, que es el mínimo requerido para generar esta legitimación.
insisto, sin tener los elementos de prueba ni el señalamiento de estas condiciones, que qué bueno que se nos han advertido. Yo también en lo personal no me pronuncio ahora por el tema del Partido de Movimiento Ciudadano, sino simple y exclusivamente por el asunto de la procedencia de la acción en cuanto se refiere a la Cámara de Senadores, también estaría por reconocer esta legitimación. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Gracias, señor ministro. Primero, gracias al señor ministro Cosío por su voto de confianza. Por otra parte, como bien lo dijo la ministra Piña, en los artículos que ella leyó, en realidad están determinando que la presentación de toda demanda necesita de una firma autógrafa. En eso no tenemos duda alguna, la firma debe ser autógrafa. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes o los precedentes que tenemos en otros juicios que han dado lugar a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues normalmente cuando se trata de falta de firma, pues sabemos que ocasiona de entrada el desechamiento de la demanda. No hay necesidad de requerimiento alguno. ¿Dónde se ha establecido duda? Cuando la firma que ostentan dicen, pues no, parece ser estampada de puño y letra. Ahí se ha dicho que se necesita de prueba pericial. Yo he disentido de este criterio porque considero que el juez de amparo no es quien oficiosamente, o el juez constitucional no es quien tiene que hacer este tipo de pruebas. En todo caso, será motivo de objeción de las partes en el juicio. Pero en este caso concreto, la propuesta de la ministra Piña es en el sentido de que en determinadas páginas de la demanda, la firma que se ostenta no es autógrafa, es una firma facsimilar o es una copia fotostática. Entonces, aquí no se cumple con el requisito específico de firma autógrafa. Y en todo caso, esto pues creo que es una apreciación que se puede dar a simple vista. No necesitaríamos de una prueba pericial. Por eso ahorita que la señora ministra hizo la propuesta, yo inmediatamente pedí el expediente para poder apreciarlo. Y sí, en dos a mí me parece que no hay vuelta de hoja. Por supuesto que no es una firma autógrafa. Las otras, como están hechas como con plumón, la verdad es que no sabría decir si el plumón, si la firma está es facsimilar o es copia fotostática o es original. Ahí no tengo la certeza para poder advertirlo. Pero yo creo que sí hay que distinguir cada una de estas situaciones. De que la firma tiene que ser autógrafa, yo no tengo la menor duda, así se establece, tal como lo propuso la ministra Piña. Que no necesitamos aquí una pericial, tampoco. Esto es algo que puede detectarse a simple vista. En lo personal, yo sí considero que dos no tienen vuelta de hoja. Para mí sí no son originales, no son firmas autógrafas, y las otras sí lo dejo en tela de duda, y por esa razón, al hacer la cuenta, mi postura es, quedan 43 firmas, y esto, como decía el ministro Cosío hace un ratito, da el porcentaje para la legitimación, pero desde luego esa es la opinión de manera muy, muy personal, y sí hay que hacer la distinción de que la firma autógrafa sí es necesaria para la presentación de la demanda. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Nada más para sumarme a quienes votan porque el partido Movimiento Ciudadano sí tiene legitimación. Por lo menos uno de los artículos es claramente de materia electoral. Consecuentemente, al margen del resultado sobre su constitucionalidad o no, me parece que deberíamos estudiar los planteamientos. Yo también considero que sí, que no hay elementos como para poder determinar aquí y ahora, según la apreciación de cada quien, si las firmas son originales o no. De hecho, además de que revisé antes de la sesión las firmas que se me señalaron, cuando tuve la necesidad de iniciar el trámite de este asunto en la presidencia, no advertimos ninguna deficiencia en eso. Hubiéramos seguramente requerido, ante una duda que yo no tengo respecto de la existencia autógrafa de las firmas, y tampoco existió ningún recurso de reclamación que se hubiese interpuesto por alguna de las partes respecto de ese asunto, de ese acuerdo de trámite. Y atendiendo también, como yo
he coincidido con el ministro Saldívar. Yo creo que es preferible hacer el análisis de esta acción promovida, máxime que no hay una certeza indudable de que las firmas no sean las originales. De tal modo que, siendo dudoso, prefiero inclinarme en la duda a favor de los promoventes. Señora ministra Piña. Sí, gracias, ministro presidente. Sí, estoy de acuerdo que con el presupuesto de la ministra Luna, en cuanto la firma sí tiene que ser autógrafo, es incluso jurisprudencia de este Tribunal Pleno. El precepto que mencionó el ministro Cosío es en función de representación, pero no de legitimación, entonces no sería aplicable. Y sí quiero aclarar que yo hice saber este punto al ministro Pardo desde la semana pasada, entonces, y él lo expresó en su oportunidad, porque no era una cuestión que fuésemos a resolver en este momento. Entonces, mi objeción se la hice saber desde el miércoles de la semana pasada. Gracias. Bien. Y también, por último, nada más como una aclaración, el precedente que se señala de la acción de inconstitucionalidad 12-2001 se refería a una especie de delegación donde el Procurador General de la República delegaba en otro ante su ausencia que firmara la acción, de tal modo que, con todo respeto, yo considero que no es un precedente aplicable. Señora ministra Piña. Yo cité la tesis de jurisprudencia 12/90, que dice bien. Revisión, debe desecharse ese recurso cuando no es autógrafa la firma que lo calza. Pues sí. Y este es lo que señalaba la ministra Luna. Es aplicable a cualquier acción. Muy bien. Vamos a tomar, yo creo que deberíamos tomar 4 votaciones. Primero, sobre esto de las firmas de la acción de inconstitucionalidad. El Senado. Sí. El segundo, sobre la improcedencia que se propone de el partido Movimiento Ciudadano, que también se han hecho comentarios. Sobre una propuesta limitada respecto del INAI, que también hay una propuesta limitada. No he visto que haya alguna observación, pero podría identificarse por separado la procedencia de la propuesta. Y finalmente, respecto de la admisión de todas las demás legitimados o que se proponen como legitimados. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. En el apartado que estamos analizando se toca el punto de la legitimación. Tenemos enseguida uno de causales de improcedencia. Sí. Claro, en el de legitimación se toca el tema que ya señalaron la ministra y algunos ministros en relación con la acción promovida por un partido político. Y en este caso, ya se señaló, se desechó inicialmente la acción respecto de ese partido político, señalando que no se trataba de una legislación en materia electoral. La reclamación fue determinada como fundada por parte de la mayoría de la primera sala, analizando que no era una causal manifiesta e indudable de improcedencia, y es por ello que estamos volviendo a hacer el análisis en este punto. En este apartado concreto hablamos de la legitimación del partido político y en el siguiente hablamos del posible sobreseimiento respecto del precepto que impugna. Nada más para hacer esa aclaración. Pues entonces, si no tiene inconveniente, podríamos tomar estas votaciones. En la pura legitimación. En pura legitimación. Primero, en el tema de las firmas del Senado, que nos ha hecho planteamiento la señora ministra Piña, en primer lugar. A ver, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En cuanto a las firmas, estoy con el proyecto. Señor ministro ¿Con el proyecto? Señor ministro Ramos. Yo estoy por la legitimación, apartándome de algunas de las razones del proyecto, por la intervención de la ministra Piña y la mía en su momento, para establecer de que sí era necesaria la firma autógrafa, pero que no tengo la certeza de que las 4 firmas sean autógrafas. 2 sí, las otras no. Franco González Salas. Yo estoy porque se da el supuesto de legitimación en la acción de inconstitucionalidad del Senado y también porque
aún con la explicación del señor ministro, que agradezco mucho, así lo vimos, creo que desde aquí debería reconocerse la legitimación por lo que expliqué en mi intervención. Con el proyecto en este punto. Señor ministro Padre Bollero. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría en contra. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Ayala. Con el proyecto. Señor ministro presidente Elan Morales. A favor de la legitimación del Senado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, con salvedades de la señora ministra Luna Ramos y voto en contra de la señora ministra Piña Hernández. Con eso queda determinada la legitimación del Senado. Ahora, por lo que se refiere a la del Partido Movimiento Ciudadano, aquí nada más es la mención. Aquí en la parte de legitimación, a lo mejor valdría la pena eliminar en este momento la no legitimación del señor ministro Pardo. No tengo inconveniente, señor presidente. Bueno, entonces eliminado de esta parte de la ya se legitimación, estudian las causales de ya improcedencia. no tomaríamos desde luego Sí. pronunciamiento y por lo tanto votación. Y en relación con lo del INAI también estaríamos para el próximo capítulo. Y vamos entonces sí a preguntar su votación en relación con todos los demás legitimados, porque también no hemos pronunciado sobre la legitimación de la Cámara de Diputados en general. Está su propuesta y por lo tanto tomamos la votación, señor secretario, respecto a la legitimación de los demás actores. Señor ministro Gutiérrez. A favor del proyecto. Señor ministro Cosílez. Señor ministro Luna Ramos. Igual. Señor ministro Franco González Salas. Por la afirmativa con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Bollero. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez. A favor. Señor ministro Pérez de Con el Ayala. proyecto. Señor ministro presidente Elan Morales. Con el proyecto. Señor ministro, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada por lo que se refiere al resto del estudio de legitimación. Bien, con eso queda resuelto. Presidente, Mande usted. discúlpeme, pero dado el planteamiento que aceptó el ponente, que yo agradezco en lo personal, Sí. yo quisiera que me permitieran entonces modificar la votación anterior, puesto que ya queda sin materia mi objeción Bien. a la legitimación. Entonces, yo quería Así lo explicarlo hacemos y tome nota la Secretaría, porque el señor ministro se había pronunciado en contra, respecto de ese respecto del punto. punto de la- Sí. Señora ministra Piña. Gracias. Nada más para precisar que voy a formular voto particular en el capítulo de legitimación. Gracias. Y ahora estaríamos, ahora sí, señor ministro Pardo, considerando el cuarto de la improcedencia. Por favor. Sí, señor presidente. En este apartado se analizan esencialmente 6 causales de improcedencia que se hacen valer. Si usted lo autoriza, iría una por una. Sí, por favor. Gracias. En primer término, se analiza la causa de improcedencia número 1, aquí la identificamos en el proyecto, planteada en los informes rendidos por la Cámara de Senadores y por el Ejecutivo Federal, en donde, en forma general, se aduce que los accionantes en distintos conceptos de invalidez argumentan más bien una omisión legislativa contra la que es improcedente la acción intentada. La respuesta a este planteamiento se da en el sentido de que lo que en realidad se argumenta es que al legislar en materia de seguridad interior, ello se hizo de forma incompleta o deficiente, al solo asignarse facultades al Ejecutivo Federal para la aplicación de la ley, mas no a los otros poderes federales. Lo que se dice implica la falta de mecanismos que permitan limitar o controlar la ejecución de las acciones previstas en la Ley de Seguridad Interior. En consecuencia, se estima que este aspecto debe ser materia de estudio en el fondo del asunto, pues lo que se controvierte es la existencia de una omisión legislativa de carácter relativo y no la existencia de una omisión de carácter absoluto. También se responde de la misma manera en torno a lo planteado con respecto a la supuesta falta de regulación de la ley de la institución de la Guardia Nacional, puesto que se está en presencia de una omisión de carácter relativo o parcial, ya que lo que en realidad se alega
no es que el legislador hubiera dejado de emitir una ley o reglamento que regule la Guardia Nacional, sino más bien el hecho de que la Ley de Seguridad Interior no toma en cuenta, así se alega, lo previsto en los artículos 10, 31, fracción tercera, 34, fracción cuarta, 36, fracción segunda, 75, fracción 15, 78, fracción primera y 89, fracción séptima de la Carta Magna, preceptos todos estos que refieren a la Guardia Nacional. También se extiende a otros argumentos relativos a supuestas omisiones legislativas relacionadas con el hecho de que no se regule a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una facultad similar a la prevista en el artículo 29 de la Constitución, ya que se estima que se trata de planteamientos que están vinculados íntimamente con el estudio del fondo del asunto, razón por la que en este tema también se propone desestimar la causal de improcedencia que se invoca. Esta sería el primer bloque en relación con improcedencia que se pone a su consideración, señor presidente. Bien. ¿Está a su consideración, señores ministros? ¿No hay observaciones? Señor ministro Franco. Simplemente, señor presidente, yo reservo mi criterio sobre las omisiones. Tendría alguna argumentación, pero lo reservo respetando el criterio mayoritario que se plantea en el proyecto. Bien. Gracias, señor ministro. ¿No hay más observaciones? Señora ministra Luna. Yo me he apartado siempre de las omisiones, pero creo que en este caso no le está dando prácticamente la idea de que se trata de una omisión legislativa. Entonces, por esa razón, más bien está diciendo que debe de ser tratado en el fondo. Entonces, estoy de acuerdo. Bien. Tome la votación nominal mejor, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Señor ministro Gutiérrez. Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco González. Con el proyecto, con mi reserva. Señor ministro Saldívar. ¿Con el proyecto? Señor ministro Pardo Robles. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayana. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto, con reservas del señor ministro Franco González Sáenz. Bien, con eso queda aprobada esta parte, este punto de los 4 que nos señala el señor ministro. 6 puntos. Seis puntos. Continuamos entonces, señor ministro, por favor, con el segundo. Cómo no, señor presidente. A partir de la página 21 se analiza la causal de improcedencia, identificada como número 2, en la que la Cámara de Senadores alega que no se agotó la vía legalmente prevista para la solución del desacuerdo entre los diputados y senadores demandantes y el Congreso de la Unión. Esto es, que es en sede legislativa donde se debe dar el debate. Se responde a dicha causal que no es de estimarse, toda vez que, si bien es cierto que los integrantes del Congreso de la Unión tuvieron la oportunidad de participar en el proceso legislativo externando sus posturas, ello no puede ser considerado como un recurso o medio que debe agotarse previamente a la acción de inconstitucionalidad. Esta sería la segunda, señor presidente. Bien, está a su consideración. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobada este segundo punto. Por favor, señor ministro Pardo. Sí, señor presidente, en la página 24 se hace el análisis de la tercera causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación de los diputados y senadores accionantes. En este apartado se propone desestimar los argumentos en el sentido de que, como ya se vio en el apartado anterior, sí hay legitimación por parte de los legisladores que hicieron valer la acción. Esa es la propuesta, señor presidente. Bien, si no hay observaciones y atendiendo a la votación en que ya se había estudiado este punto, ¿quiere usted la palabra, señora ministra Piña? Sí, en el sentido que yo me apartaría, Desde luego. congruente con mi voto, de la Cámara de Senadores. Muy bien. Tome la votación nominal, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez. Con el proyecto. Señor ministro José. Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco Con González. el proyecto. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Robles. Por favor. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy a favor de la legitimación de la minoría de la Cámara de Diputados y de la legitimación del INAI, que también se estudia en este punto, y en contra de la legitimación de la minoría de la Cámara de Senadores. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Con el proyecto.
Señor ministro Pérez. ¿Con el proyecto? Señor ministro presidente Aguilar Morales. También con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto, salvo por lo que se refiere a la legitimación del Senado, respecto a la cual vota en contra la señora ministra Piña Hernández. Bien. Muy bien. Continuamos, por favor, señor ministro Pardo. Sí, señor presidente, a partir de la página 26 se analiza la cuarta causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación de quien promovió la demanda a nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y en este caso se propone desestimarla con la aclaración que ya se hizo en el apartado de legitimación en cuanto a que no se reconoce legitimación a dicho instituto para impugnar el artículo 1 de la ley. Similar argumento se desestima por cuanto hace al cuestionamiento de la legitimación de quien suscribió la demanda a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A su consideración, por favor, señores ministros. Respecto de este punto, no hay observaciones. Señora ministra Luna. Aquí nada más una pregunta. ¿Se va a desestimar la causal de improcedencia por lo que hace al artículo 1? Señor ministro Pardo. Gracias. Es que se hizo el estudio en el capítulo de legitimación también. Por eso es que siempre entre estos dos capítulos a veces hay algunas repeticiones, pero la propuesta es que sí se va a dar un sobreseimiento respecto de el artículo para el cual no fue facultado el representante del instituto del INAI para impugnar. Ahora en el INAI está, perdón por el diálogo, señor presidente. Adelante. En el INAI están perfectamente delimitados cuáles son los artículos y por esa razón se está sacando. Pero en el partido político al que hace ratito hicieron alusión, al parecer se impugnan varios artículos o solamente el octavo. No. Por favor, señor ministro. Se impugnan varios. Esta es una causal posterior que estamos analizando. Y le pregunto porque aquí va a haber discrepancia, porque si vamos a eliminar sobreseyendo algunos artículos que no corresponden a transparencia por lo que hace a la solicitud, a la demanda del INAI, tendríamos que seguir exactamente lo mismo respecto del partido político, en el que, bueno, hay artículos, se supone, y es la razón por la que entiendo la ministra Piña, el ministro Saldívar, el ministro Franco y no sé, algunos más, han mencionado que sí podría el partido político acudir a la acción de inconstitucionalidad porque sí hay algún tema electoral. A simple vista, al parecer, el artículo 8 está relacionado con la materia electoral, pero la pregunta es, ¿los demás artículos que cuestiona el partido están relacionados con esto? Y en todo caso, si no se tiene la certeza en este momento, yo lo único que propondría sería uniformarlo. O sea, tienen legitimación porque hay algunos artículos relacionados con su materia. Y en el fondo, en el momento en que se analicen, pueden desestimarse los que no estén relacionados. O se encorcheta y se sobresee respecto de ellos, ya que se tenga la certeza de cuáles sí y cuáles no. Continuando con el diálogo, señor ministro, por favor. Gracias, señor presidente. Es la causal sexta de improcedencia y ahí en ese apartado se hace el análisis al que se refiere la ministra Luna, por lo que hace al partido político. En este que estamos analizando, que es la cuarta, simplemente nos estamos remitiendo a lo que ya determinamos en el capítulo de legitimación, que por no haber sido autorizado para impugnar el artículo 1, debe sobreseerse respecto de ese artículo 1 por parte del INAI. Señora ministra Luna. Yo no tendría ningún inconveniente si en los dos casos que va a haber artículos que sí pueden impugnarse, artículos que no, se dé la misma técnica o porque se sobresean por los que no tienen posibilidades y se determine desde este momento o se advierta la posibilidad de tener procedencia. ¿Por qué? Pues porque hay relacionados con su materia y si hay más artículos, en el momento en que se analicen, se pueden subir al sobreseimiento. Nada más eso, para que no vaya a haber discrepancia, que uno se resuelva de manera genérica y otro se resuelva con artículos específicos.
Gracias. A ver, señor ministro Pérez Dayán, quería hacer un comentario. Gracias, señor ministro presidente. A mí me parece que la causal de improcedencia planteada por el Senado de la República en cuanto a la legitimación del Instituto Nacional de Acceso a la Información debe tener una respuesta fundada, y lo digo porque hace valer una acción de inconstitucionalidad cuyo objeto es plantear la diferencia que puede existir entre una norma de carácter secundario y la Constitución Federal. En realidad, y la esencia del argumento planteado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, no es en realidad una falta de conformidad entre la disposición constitucional y la ley, sino la invasión de competencias que dice produce esta específica disposición. Esto es, el argumento concreto planteado mediante acción de inconstitucionalidad por el Instituto Nacional de Acceso a la Información no es uno que combata en sí la constitucionalidad de la ley, sino la invasión de competencias. Y la invasión de competencias, a todos nos queda claro, tiene una figura específica que también tiene como sujeto legitimado al Instituto Nacional de Acceso a la Información, como lo es la controversia constitucional. Nada impedía al Instituto Nacional de Acceso a la Información haber promovido precisamente el instrumento adecuado para demostrar que las funciones que éste ejerce se ven mermadas o atribuidas a un tema de competencia a un órgano diverso. Si en realidad el planteamiento es este, quedaría demostrado que por más que sea titular de una acción de inconstitucionalidad, esta debe decidirse cuando lo que se pelea en este conflicto es una disposición de la ley que resulta inconstitucional, no cuando la ley establece una competencia frente a las que a él le corresponden de acuerdo con las propias leyes. Bajo esta perspectiva, el contraste no requeriría revisar si esta atribución competencial entregada a un órgano distinto que no sea el Instituto Nacional de Acceso a la Información es o no constitucional. Quien pudiera tratar de encontrar que la invasión de competencias de suyo siempre ha presentado un problema de constitucionalidad podría justificar la legitimación. Yo estimo que el argumento esgrimido por el Senado, si bien puede implicar un estudio de fondo, la esencia es demostrar una diferencia entre esta ley y la que rige al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Desde luego entiendo como un supuesto de justificación de todo el sistema normativo el que la Constitución entrega una función al Instituto Nacional de Acceso a la Información, mas si lo que se cuestiona es la diferencia que existe entre la competencia legal de esta institución frente a la que se establece en la ley que aquí tenemos, evidentemente el sistema tendría que habernos llevado a entender que este planteamiento lo tendría que haber ejercido a través de la controversia constitucional, cuya finalidad principal es la de demostrar una posibilidad de colisión entre distintas normas que entregan competencia. Por ello, yo estimo que esta causal de improcedencia es en ese sentido fundada, más allá de la duda que me puede generar, que hay que atender al fondo para saber si efectivamente lo es. Más, no me queda duda que el único planteamiento formulado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información es la invasión de sus facultades por parte de esta ley. Si esa invasión de facultades se hace derivar de las que la ley ya le entrega, la controversia constitucional es el instrumento valioso para poder demostrar si una ley invade las competencias que un órgano constitucional autónomo tiene entregadas. Si esto es así, es la controversia constitucional el instrumento que la resuelve. Gracias, señor presidente. Gracias. A ver, si, en este apartado ya se había suprimido la legitimación respecto del artículo primero, ¿no? Y se dejó que tenía respecto el INAI la posibilidad de impugnar el artículo 31. En relación, el argumento genérico que hacen valer ahí es que no hay suficiente información de las actuaciones que se lleven a cabo, de tal modo que estaríamos aquí estudiando solamente lo que se refiere al INAI, por lo que se refiere, creo yo, al artículo 31 que impugna. Y en ese sentido, pues
estaríamos pronunciándonos como propone el proyecto, señor ministro Pardo. Así es, señor presidente. En este apartado, el Senado de la República hace valer la causal de improcedencia derivada del artículo 105, fracción segunda, inciso H de la Constitución. Y lo que cuestiona es que el INAI está alegando simplemente una invasión de competencias. Y entonces dice que en ese sentido no puede ser procedente la acción de inconstitucionalidad, sino que debe promoverse una controversia constitucional, porque es la vía idónea para plantear estas invasiones de ámbitos de competencia. Y nosotros analizamos esa causal y la desestimamos, diciendo que en realidad pues no solamente se está planteando una invasión de competencias, ya que cuando impugna el artículo 31, lo que alega es que al no estar plenamente establecido en ese artículo qué autoridad y para qué finalidad se puede usar o utilizar la información, alega que ello es violatorio del artículo 6 y del 16 constitucionales. Por esa razón estamos desestimando esta causal. En lo relación al artículo primero, se dijo en el apartado anterior que no estaba legitimado para impugnar el artículo primero el representante del INAI, porque el Pleno del propio instituto no lo facultó para ese efecto. Sin embargo, no llegamos a la conclusión de sobreseer respecto del artículo primero porque está impugnado en otras acciones. Este punto es solamente de la causal que invoca el Senado, en donde dice que aquí lo que se alega es una invasión de esferas y que no debía plantearse a través de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señor presidente. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto y con la explicación que nos ha dado el señor ministro Pardo. Sin embargo, agrego que, en mi opinión, no hay ningún impedimento para que un organismo o poder facultado para promover una acción de inconstitucionalidad no pueda hacer valer exclusivamente como causas de inconstitucionalidad una invasión de esferas. Yo creo que esta limitante no está en la Constitución y, consecuentemente, preceptos que invaden la esfera de otro poder o de otro órgano constitucional autónomo, obviamente son inconstitucionales. No tenemos, que yo recuerde, ningún precedente en que limitemos a eso la acción de inconstitucionalidad, y yo haría esa salvedad en cuanto al criterio. Es cierto que aquí se impugnaron otras cosas, pero en el supuesto no concedido que se hubiera impugnado solamente invasión de esferas, no creo que sea improcedente una acción de inconstitucionalidad por esa causa. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Sí, yo estaré entonces por la propuesta que está haciendo el ministro Pardo en la inteligencia de que el Instituto Nacional de Transparencia sí reclama de manera específica artículos señalados de manera específica. Y en cambio el partido político, aunque en la parte donde señala cuál es el acto reclamado, reclama el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. La mayor parte de sus impugnaciones están encaminadas al artículo 8 y también hace valer otro tipo de impugnaciones que podrían abarcar en un momento todo, como es violación al proceso legislativo, fundamentación y motivación legislativa. Y bueno, ya en todo caso, en el momento en que se analice el fondo, podría determinarse o no. Entonces, que quede en este momento así como está. Bien, gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. En cuanto a la dificultad de establecer que, como el propio proyecto lo indica, que puede una y otra ser utilizada para el mismo efecto, difícilmente podría yo suponer que la Constitución establezca un sistema de acciones de inconstitucionalidad y un sistema de controversias constitucionales, sabiendo que al final un órgano garante puede confluir en cualquiera de ellas para combatir lo mismo. El principio de especificidad nos lleva a entender las figuras jurídicas en tanto sus propias características lo desprendan. Los efectos en una acción de inconstitucionalidad, en caso de que se alcanzara una votación calificada, sería la declaratoria general de inconstitucionalidad. Mediante la controversia constitucional este efecto no se produce, menos aún cuando se trata de una controversia entre dos órganos específicos, salvo los casos que la propia Constitución establece. Hay una profunda diferencia entre las votaciones que se alcanzan
en la acción de inconstitucionalidad que llevan a la invalidez absoluta de la norma cuando la votación calificada se alcanza, independientemente de quienes hayan sido quienes accionaron el instrumento de constitucionalidad. La controversia constitucional tiene reglas muy específicas sobre el alcance de la invalidez, dándonos la propia Constitución cuáles son los supuestos, que no es este, en caso de que se alcanzara una votación de 6 ministros o ministras para declarar su invalidez. Y esta es que solo surte efectos entre las partes. Por esa razón, el tema de competencia que atañe específicamente a quien la norma le reduce o afecta el ámbito de competencia, le favorece simplemente a ella. Es el caso de los municipios cuando combaten la competencia de un Congreso que les ha reducido algún aspecto propio que la Constitución les entrega a ellos y que a partir de la controversia logran una determinación de la Suprema Corte. Solo les favorece a ellos. Esto es, cada municipio tendría la posibilidad entonces, bajo este criterio, de acudir indistintamente a la acción de inconstitucionalidad, sabiendo que si gana esta generará como consecuencia la invalidez total de la norma, alcanzando a todos los municipios. No me parece que la Constitución haya querido asociar una y otra figura para un tema competencial. Tan lo es así que no escapa a la idea de cualquiera de quienes aquí integramos este alto tribunal que todas las controversias promovidas por los municipios en contra de violaciones a su competencia por parte de las autoridades estatales producen como resultado la invalidez de la norma para efectos del promovente. Hoy podríamos sentar entonces el criterio bajo la perspectiva de que la acción o la controversia es enteramente lo mismo para cuestionar un tema competencial, pues que entonces quien tenga esa posibilidad acuda a una acción de inconstitucionalidad para poder lograr la invalidez absoluta de la norma y ese municipio habría logrado para todo el Estado la invalidez de esta, favoreciéndose incluso a quienes no vinieron. Creo, en ese sentido, respeto cualquier otra opinión que en sentido contrario se hiciera, pero me parece, por lo menos inicialmente evidente, que la Constitución sí dio un instrumento específico con alcances limitados que se llama controversia constitucional para defender las competencias que se entregan a cada uno de los órganos cuya legitimación se contiene en la propia Constitución, y otra, la posibilidad de invalidar una ley que por consecuencia afecta a todos. El tema competencial solo afecta a quien se invade su competencia, no es un tema de interés de la colectividad por quitarse de encima una norma que alcanza a toda la colectividad. Por eso es que los efectos en un sentido son absolutos y en el otro solo le quitan el efecto de la norma al que lo combatió. Sí me preocuparía que se sostuviera por este alto tribunal que un tema de competencia, por implicar en sí mismo un tema de constitucionalidad, puede dar lugar a que el sujeto legitimado elija si es la acción o la controversia, y cualquiera que haya elegido es procedente, pues habrá de elegir la acción de inconstitucionalidad, pues si gana, gana para todos. Si es la controversia y gana, gana solo para él. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Brevemente, señor presidente, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Ya habíamos votado en la parte de legitimación que no se le reconocía respecto del artículo primero de la Ley de Seguridad Interior. Exclusivamente vamos a analizar qué es lo que la ministra comentaba, el artículo 9 y 31 de esta ley con relación a los conceptos de invalidez que hace valer. El artículo 105, fracción H de nuestra Constitución, dice: el organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución está legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.
de la lectura de la demanda que está presentando el INAIS, es precisamente lo que está haciendo valer. Como ejemplo, el primer concepto de invalidez dice: el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior es contrario a los artículos 1 y 6 de la Constitución Federal, así como de los artículos tal y tal de Comisión Americana. Entonces, tal como lo establece el proyecto, está legitimado para promover esta acción de inconstitucionalidad contra estos preceptos en términos del 105 fracción H. Y como lo dice el proyecto, lo anterior tomando en cuenta que en el caso se busca preservar la supremacía de la Constitución con relación a sus artículos 6 y 16 que tutelan los derechos de la protección de datos personales. Entonces, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo también, como decía, pues está impugnando el artículo 31 de manera general como inconstitucional. Yo no lo entiendo esa impugnación del 31 como una cuestión competencial, sino como una cuestión que no está normada correctamente según el INAI. Vamos a tomar la votación, señor secretario, por favor. Sí, señor ministro Gutiérrez. A favor del proyecto. Señor ministro Cosío. También. Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Por sobreseer. Señor ministro presidente de la Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra del señor ministro Pérez Dayán. Bien, en este aspecto, que es el cuarto de los puntos que nos señalaba el señor ministro Pardo, está resuelto. Y continuaríamos, por favor, señor ministro. Sí, señor presidente, a partir de la página 29 viene el análisis de la quinta causal de improcedencia que se identifica, y en este punto se desestima lo que se plantea en el sentido de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede impugnar la ley por cuestión diversa a los derechos humanos. Es en lo que se hace consistir esta improcedencia, señalando pues precisamente ello. Se le contesta diciendo a que el tema de identificar qué derechos derivan de los artículos constitucionales que se aducen violados y qué alcance, limitaciones y restricciones corresponde a dichos derechos será materia del fondo en el presente asunto. Por lo tanto, se propone desestimar esta causal también. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señoras y señores ministros, este quinto punto. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobado y continuamos, por favor. Sí, señor presidente, en la causal identificada como número 6, el estudio parte de la página 35, y aquí es donde se analiza lo relativo a que el partido Movimiento Ciudadano hace la impugnación de la ley, y en el estudio se propone considerar que el decreto impugnado no es una ley electoral para efectos de la procedencia de la acción en estudio, toda vez que la ley impugnada no incide de forma alguna en los procesos electorales para ocupar un cargo de elección popular, pues se limita a acotar y regular la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo Federal para preservar la seguridad en particular, en lo que se refiere a la seguridad interior de la Federación cuando ésta se ve amenazada. Debe precisarse que, como ya se señaló aquí, inicialmente hubo un desechamiento, se presentó un recurso de reclamación en contra del desechamiento y en la reclamación se determinó, bajo el análisis del artículo 8º exclusivamente, que no era correcto el desechamiento por esa causa, porque no se trataba de una causa manifiesta e indudable que justificara el desechamiento desde el inicio, es decir, con la presentación de la demanda. Nosotros consideramos, y por eso lo volvemos a plantear ya en el estudio de la sentencia correspondiente, que la norma, la que se analizó concretamente en la reclamación por parte de la primera sala, el artículo 8º, no estimamos que tenga
un contenido esencialmente electoral. Si bien hace mención de movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral, consideramos que no regula si podrán o no llevarse a cabo esas movilizaciones o bien la forma en que deberán realizarse, ni establece aspecto alguno relacionado con el derecho de los ciudadanos a manifestarse en materia político-electoral, sino que su señalamiento se dirige a regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, estableciendo un límite para las acciones respectivas. Por este motivo, se propone sobreseer por falta de legitimación del partido político accionante en este punto. Es cierto, como se señaló aquí, que se impugnó toda la ley. Sin embargo, nosotros nos centramos al artículo que se estudió en la reclamación, que fue el 8º, y con base en el cual se determinó que no era manifiesta e indudable esa causal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración. Señor ministro Franco. Señor presidente, efectivamente, y yo podría estar de acuerdo quizás con el argumento, pero me parece que aquí lo que el partido político está planteando es que sí hay artículos involucrados en la materia electoral. A mí me parece que por lo menos el 8º, porque los otros refieren a la ley nacional, a la ley de seguridad nacional. El artículo 8º es evidentemente un artículo que impacta en la materia electoral. Dice: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materias de declaración de protección a la seguridad interior. Me parece que el argumento quizás plausible que se utiliza para no reconocer legitimación, por lo menos en este artículo, es una cuestión de fondo que tendría que estudiar el Pleno y llegar a esa conclusión o a una diferente de acuerdo con el planteamiento del partido. Por esa razón yo seguiré sosteniendo mi posición de que en este caso debe ser procedente, al menos, ya no me voy a detener en los otros artículos para no alargar la discusión, porque sí creo que en los otros no hay propiamente una incidencia directa, pero aquí sí está hablando claramente, ¿no?, las que tengan movilizaciones que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos. A juicio de quién va a quedar si no se realizan conforme a la Constitución Política. A mí me parece que este es un tema que, insisto, sería de fondo, que valdría la pena analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una cuestión connatural a los procesos electorales, ¿no? Todas las manifestaciones, todos los mítines de apoyo o en contra, todas las marchas que se hacen, en fin, innumerable cantidad de situaciones que pueden caer en la hipótesis. Por esa razón yo mantendré mi opinión de que por lo menos por este artículo sí hay esta condición. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Por las mismas razones que acaba de expresar el ministro Franco, me parece que el partido político sí se le debe de reconocer la legitimación por el artículo 8º, tal como lo planteó en su demanda. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Era un poquito relacionado con mi intervención de hace rato. Revisando la demanda, aquí el acto fue toda la ley. Los conceptos de invalidez, si bien están la mayoría enfocados a combatir al artículo 8º, hay conceptos de invalidez que de alguna manera pueden involucrar a todo. ¿Por qué? Porque el primero es un concepto por vicios de procedimiento legislativo. El segundo está relacionado con al principio de legalidad en cuanto a fundamentación y motivación legislativa. El tercero está directamente relacionado con el artículo 8º. El cuarto está relacionado con, sobre todo con el derecho de asociación, que es a lo que se está refiriendo también el artículo 8º. El quinto vuelve a referirse a la inconstitucionalidad del artículo 8º por violaciones al derecho a la seguridad y certeza jurídicas. Y el sexto, por violentar los derechos humanos establecidos en el artículo 1º constitucional.
pero también referido, al parecer, a este mismo artículo. Y en el último está señalando otros artículos de la ley que no son el octavo. Está señalando el cuarto, fracción tercera, el sexto y el 26 de la Ley de Seguridad Interior. Pero si se percata uno del concepto de invalidez, también referidos a la aplicación que conforme al derecho de asociación por cuestiones político-electorales está señalando el artículo octavo, critica o combate algunas definiciones que se dan en estos otros artículos, de tal manera que sí están ligados al artículo octavo, y lo que se hace en relación con toda la ley es justamente por violación al procedimiento legislativo. Entonces, pues yo creo que sí se le tiene que reconocer la procedencia. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Estoy de acuerdo con el proyecto. La expresión que contiene la Constitución sobre ley electoral es en ese sentido muy connotativa. Esta Suprema Corte la ha desarrollado bajo el mismo concepto que esta acción de inconstitucionalidad nos lo previene. Quisiera imaginar el supuesto en el que una ley que no sea de contenido electoral, pero bajo esa perspectiva se combatiera por un partido político y comenzara el estudio de sus conceptos de invalidez por un aspecto de carácter estrictamente procesal o de procedimiento legislativo. En caso de ser fundado, pudiera también coincidir en que ninguno de los artículos fuera de condición electoral y ya habría alcanzado el objetivo que se encuentra reservado solo para aquellos sujetos legitimados que la propia Constitución ha establecido para defender los derechos que la Constitución le entrega. Por tanto, y solo para explicar, estoy absolutamente convencido que son las leyes de carácter electoral las que deben ser impugnadas por los partidos políticos. En ese sentido, pienso, se debe sobreseer. Y también, insisto, pudiera no haber un solo contenido de carácter electoral, y al examinar bajo esta perspectiva los conceptos de invalidez expresados por un partido político y demostrar que es fundado uno de los del procedimiento de creación, un partido político hubiera podido invalidar una ley en su totalidad, aunque no tuviera un solo artículo relacionado con un tema electoral. Por eso yo estoy con la expresión del propio proyecto sobre lo que se ha entendido aquí como ley electoral. Gracias, señor presidente. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Como había adelantado, yo estoy en contra de esta causal de sobreseimiento. Es cierto lo que dice el ministro ponente. En la primera sala analizamos la reclamación solamente si el auto de desechamiento era por una causa notoria y manifiesta, lo que no impide que el ministro ponente, como de hecho lo hace en su proyecto, pudiera pensar ya en el análisis de fondo del asunto que hay una causa de improcedencia que, aunque no sea notoria y manifiesta, existe. Sin embargo, yo sigo convencido de que esta causa de improcedencia no es viable y que efectivamente sí estamos en una ley, en una norma que tiene carácter electoral. El artículo octavo permea a toda la ley, porque dice claramente: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. A contrario censo, aquellas manifestaciones que tengan un motivo político electoral, pero que alguien considere que no son acordes a la Constitución, sí serán materia de esta declaratoria y sí se considerarán amenazas a la seguridad interior. Esto para mí es claro, más allá de si es constitucional o no, que sí afecta la vida de los partidos políticos y que sí incide en la materia político-electoral. Y si esto es así, si tenemos un precepto que tiene contenido electoral, por supuesto que el partido político puede impugnar el procedimiento del cual deriva la norma que tiene contenido electoral. Sería, desde mi punto de vista, un poco cuestionable que pudiéramos decir que los partidos políticos en acciones de inconstitucionalidad no pueden impugnar el procedimiento legislativo. Lo pueden hacer sí y solo si la ley
tiene normas de carácter electoral. En este caso, a mí me parece que se debe admitir la legitimación no de manera acotada solamente al artículo 8º, sino a lo que impugna en materia de procedimiento y a todos los conceptos de invalidez que refirió la ministra Luna Ramos, porque me parece que todos están íntimamente vinculados. Es complicado decir que esta ley, que este artículo, el 8º, no tiene relación con toda la ley, porque está refiriendo precisamente a las amenazas a la seguridad interior y a la materia de declaratoria de protección de seguridad interior. Por eso, desde mi punto de vista, sí hay legitimidad, así voté, y sí es procedente el juicio. En este momento no voy a pronunciarme sobre el fondo, lo haremos en su oportunidad, pero me parece que sí es procedente la acción de inconstitucionalidad planteada por este partido político y, consecuentemente, en este punto estoy en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Como lo había adelantado desde que estudiamos el capítulo de legitimación, yo estoy en contra del desechamiento de la demanda del partido político Movimiento Ciudadano. En el caso, perdón, el supuesto es que las normas impugnadas no pertenecen a la materia electoral. Esa es la razón que se da en el proyecto. Yo no comparto esta conclusión. Específicamente hay una norma que ya fue reseñada por los ministros que me antecedieron, que es el artículo 8º, que habla específicamente de materia electoral, pero además de los diversos criterios que ha sostenido este Tribunal Pleno para definir o justificar la procedencia en acciones, concretamente en materia electoral, ha concluido que son normas electorales, entre otras, las que inciden directa o indirectamente en el proceso electoral, las que impactan en el derecho al voto, activo o pasivo. Por lo tanto, que al haber razones para establecer que las normas impugnadas por el partido político inciden directa o indirectamente en el ejercicio de varios derechos políticos electorales, yo privilegio el acceso a la jurisdicción y, por lo tanto, y a fin de proteger la supremacía constitucional, yo estoy en contra del desechamiento de esta demanda. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señor ministro Pardo? Gracias. Solamente un dato. En el estudio de fondo se está estimando inconstitucional este artículo 8º, más o menos por las razones que señalaba el ministro Saldívar, pero no en función exclusivamente de las manifestaciones en materia electoral, sino cualquier tipo de manifestación. Simplemente quería dar ese dato. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Tomemos entonces la votación. Sí, señor. ¿Se ha visto usted, Ortiz? En contra. ¿Se ha visto con el precedente, con el proyecto como voté en presente sala. ¿Se ha visto Luna Ramos? En contra y por la procedencia. ¿Se ha visto Franco González? En contra. ¿Se ha visto Saldívar? En contra. ¿Se ha visto Pardo Rebolledo? A favor. ¿Se ha visto Piña Hernández? En contra. ¿Se ha visto Medina Mora? A favor. ¿Se ha visto Lainez Potosí? A favor. ¿Con el proyecto? ¿Se ha visto presidente de la Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Muy bien. En este punto entonces queda resuelto con esta votación. Continuamos, por favor, señor ministro. Bueno, están los considerandos quinto, sexto y séptimo, que son más bien relatorías. El quinto se refiere a la transcripción de los conceptos de invalidez, el sexto a los informes de las autoridades demandadas y el séptimo al pedimento de la Procuraduría General de la República. Dejo a salvo el octavo para que veamos ahorita entonces quinto, sexto y séptimo. ¿Alguna observación en estos tres? Sin observaciones, en votación económica se aprueban, quedan aprobados, y el octavo es en relación con la precisión de la litis. ¿Tienen ustedes alguna observación en este octavo considerando? Si no la hay tampoco, entonces en votación económica se aprueba.
Queda aprobado. En consecuencia, pasaríamos al estudio de fondo, señor ministro Pardo, empezando con el tema denominado como tema A. Por favor. Sí, señor presidente. Este tema A, relativo a cuestionamientos sobre la Ley de Seguridad Interior en su integridad. Está a partir de la página 47 del proyecto, y dentro de este apartado iniciaríamos con el argumento en el que se sostiene que no tiene competencia el Congreso de la Unión para legislar sobre la materia de seguridad interior. Señor ministro, perdón, nada más sugeriría a sus señorías que nos hiciera el favor de hacer la presentación de este tema, pero yo creo que, dada la hora, podríamos continuar con una discusión más amplia, con mayor holgura en el tiempo, para hacerlo el día de mañana, por favor. Pero si es usted tan amable de hacernos la presentación del tema. Lo hago en este momento. Sí, por favor. Sí, cómo no. Como subtema A.1 se analizan los argumentos en los que se cuestiona la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior. En este apartado, en esencia, se propone validar la competencia constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, reconociéndose a esta como una vertiente de la seguridad nacional. Para ello se indica que, de la lectura de la fracción 29, inciso M del artículo 73 constitucional, se desprende que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional. Se desarrolla una línea argumentativa que permite concluir que la seguridad interior queda comprendida dentro del concepto de seguridad nacional, la cual se desprende de la reforma de 2004 a los artículos 73, fracción 29M y 89, fracción sexta de la Constitución Federal, en la que el Poder Reformador consideró un concepto amplio de seguridad nacional. Se indica que de la exposición de motivos alusiva a dicha reforma constitucional se desprende que la seguridad nacional está vinculada en la actualidad a un gran número de temas que escapan a su concepción tradicional. Se menciona a la vez que en la diversa iniciativa de fecha 8 de noviembre de 2001, origen de aquella reforma constitucional, se aludió a una visión contemporánea de la seguridad nacional referida a aspectos más amplios que solo al ámbito militar en la defensa exterior del país, abarcando la protección de los elementos constitutivos del Estado, gobierno, territorio y población, frente a las agresiones externas o internas que lesionan o ponen en peligro la soberanía y la estabilidad o el desarrollo armónico de las instituciones sociales y políticas. Se menciona también que en la iniciativa de fecha 29 de noviembre de 2001 se reconoció un concepto amplio de seguridad nacional con alcances no solo en el ámbito externo, sino también interno. Se refirió ahí a la supremacía interna del Estado y la política interna. Se añade que en el dictamen sobre las iniciativas ya citadas se reconoció que el concepto de seguridad nacional, al ser tan extenso, debía englobar la defensa, protección y salvaguarda del Estado como entidad soberana y también garantizar todos y cada uno de sus componentes intrínsecos, su independencia externa, su supremacía interna, el territorio y el patrimonio nacional, el gobierno republicano y federal con instituciones democráticas y los grandes principios de libertad y justicia social como integrantes del proyecto nacional definidos en nuestra Constitución. Así, se afirmó que la seguridad nacional tiene por objeto mantener el orden jurídico y el fortalecimiento de las instituciones, pero también es necesario que prevea los mecanismos para que el Estado pueda desarrollarse en condiciones de paz social bajo la coordinación de los poderes federales. Se refiere además que en el propio dictamen elaborado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado, de fecha 29 de abril de 2003, se destaca que la noción tradicional de seguridad nacional referida a defensa contra fuerzas extranjeras ha sido superada acorde a la evolución social de las naciones, por lo que se van tomando y adquiriendo nuevas formas de proteger a la integridad nacional. Así,
En dicho dictamen se ratificó la idea aprobada en la Cámara de Origen, consistente en que tendrían que ser las leyes secundarias las que desarrollaran el concepto de seguridad nacional, debido a que, como ya fue referido, se trata de un concepto dinámico y expuesto a una evolución conceptual condicionada a las necesidades y realidades concretas. Por lo anterior, se propone concluir que el poder reformador de la Constitución, dentro de las modificaciones constitucionales que incluyeron el término de seguridad nacional, otorgó competencia al Congreso de la Unión para definir los alcances de este concepto, por lo que existe en este aspecto libertad configurativa del legislador para delimitar sus alcances, e incluso dicha expresión se puede entender en una noción amplia que comprende tanto su vertiente de seguridad exterior como aquella de seguridad interior, de ahí que pueda concluirse que existe una facultad expresa para emitir la ley y que resulta inexacto que el legislador no contaba con facultades para su expedición. Este sería el primer tema de fondo que se pondría a la consideración de este tribunal. Gracias, y cuya discusión y análisis se hará en la sesión del día de mañana, como les he pedido, señores ministros. Antes de concluir esta sesión, quiero apuntar que las distintas e interesantes posiciones que han sido planteadas por los señores ministros son reflejo de la complejidad del tema que tenemos a debate, y cada uno de los integrantes de este pleno nos iremos pronunciando conforme a las convicciones jurídicas propias, en ejercicio de nuestra independencia judicial, esencia de este Tribunal Constitucional. En todo caso, como iremos viendo en las sesiones subsecuentes, la temática se analizará de frente al control de un esquema legal que, atendiendo a la realidad del país, limite y contenga reglas precisas para la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de la problemática de carácter interno, mirando siempre por la cabal vigencia de los derechos humanos. Levanto la sesión y, como les anunciaba, los convoco para la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar el día de mañana en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de las acciones de inconstitucionalidad número 6/2018 y sus acumuladas promovidas por diversos entes y que plantean, en términos del artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal, estas impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior y a la vez también del decreto mismo como elementos importantes de acuerdo a la publicación de la misma el 21 de diciembre del año 2017 y que plantea puntos importantes respecto, en este caso, del tema que se encuentra en este momento a debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta competencia de orden constitucional del Congreso de la Unión para legislar en esta materia de seguridad interior, y es el primero de los temas que se analizan en este apartado A, que comprende el proyecto que estudia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un asunto que se inscribe fundamentalmente en este primer apartado de acuerdo a lo que establecen los artículos fundamentalmente 73, fracción 29ª, inciso M de la Constitución Política Federal, y el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política Federal, en lo que corresponda al concepto amplio de seguridad nacional, y a partir de ahí la derivación correspondiente a este concepto de seguridad interior, y que es el tema precisamente a analizar en este primer apartado y que se hará en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Un asunto de acuerdo a estos conceptos de seguridad interior y de seguridad nacional, y plantear cuál es el escenario de orden constitucional y determinar precisamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad en este primer apartado de acuerdo a la competencia en el orden constitucional o no del Congreso de la Unión para legislar
en esta materia de seguridad interior y que dio pauta precisamente a la creación de la Ley de Seguridad Interior y la publicación correspondiente, como hemos señalado. Este será el tema en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Son 5 apartados en este tema A que analizará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente los temas B, C y D que se conforman precisamente en el proyecto que estudia el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Este es el esquema correspondiente en el orden constitucional a cómo se estará dando el debate en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Crucibaja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.